Bueno, ahora ya estamos grabando. Vamos a... El tema que vamos a ver ahora es momento de inercia. Estamos ya en la unidad 5. Acuérdense todos que cerrando momento de inercia vamos a tener también otra evaluación parcial. Así que estamos dentro de ya redondeando la mitad, una parte, no la mitad de la materia, pero una parte ya avanzada de la materia, ¿no? Esto es un Disculpe, tema profe. clave. El Sí, le parcial escucho. 2, ¿qué sería la unidad 4 y 5? Las 4 y 5 sería el otro parcial. No es muy complicado. ¿Por qué? Porque está solamente o es centro de gravedad o es momento de inercia. Así que no. Y los cálculos son bastante similares, para decir, o integrales o tablas y todo eso. Así que no hay mayor historia con esto. Debería andar todo muy bien. Debería. No te preocupes, Gonzalo. Va a andar muy bien. Vamos a pensar. ¿No? Va a andar todo muy bien. Entonces, cuando vemos momento de inercia, yo voy a dejar de compartir. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que uno hace dice ¿por qué necesitamos determinar el momento de inercia de una pieza? Entonces, como nadie sabe lo que es el momento de inercia de una pieza, o intuitivamente algunos de ustedes quizás sí, porque algo ya han visto en física 1, fíjense cómo presten atención que esta estructura, esta es una viga que están por colocar, vean que empieza con una sección, aumenta su sección, y entonces van a preguntar, y bueno, ¿y por qué cambia la sección en la gestión de la viga, en el diseño de la viga? Y bueno, presten atención que la viga, que es para transmitir cargas, ahí seguramente se va a apoyar el piso, el entrepiso para un edificio en altura. O sea, va a ir una losa de hormigón ahí en esa estructura, después de esa viga. Eh, Vean que en estas vigas hay incontables pases, y estos pases son pases técnicos. Sirven para mover o las tuberías de aire acondicionado o los servicios, luz, gas, teléfono, internet, etcétera. Los desagües cloacales, pluviales, etcétera. Toda tubería, y entonces no es que hay uno, vean, acá hay uno, dos, tres, bueno, de acuerdo a los servicios que se quieren mover horizontalmente en el edificio, aparece una especie de entrepiso técnico que está entre la losa y en la parte inferior de la viga, que normalmente se apoya un sustento, un cielo raso, ¿no? Entonces la pregunta es, claro, si hay que hacer tantos detalles, tantos huecos, claramente la sección de la viga tiene que ir cambiando. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se trata? ¿Por qué es tan importante la distribución, la forma de la sección de las vigas? Y entonces yo voy a dejar de compartir para que me vean un poquito en pantalla. Y es más, voy a pasarla a la pantalla para que quede también grabada, ¿no? La pantalla. A ver si puedo yo fijarme completamente. Denme un segundito. Ya no me acuerdo cómo era fijarme. Estoy tratando de ver si me puedo fijar la a ver, ahí está. Bueno, entonces ahora sí, creo que me están viendo a mí en pantalla completa, ¿no es así? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ¿cuál es la idea? La idea es que vean ustedes acá, vean claramente esta regla que tengo yo, una regla plástica. Entonces esta regla plástica, piense que yo la someto a carga, a esta regla plástica, y vean cómo fácilmente se deforma la regla. O sea, vamos a decir así, flexa la palabra. Cuando veamos la unidad 7 vamos a ver este proceso de flexión y vamos a ver los esfuerzos que se generan por este cambio de curvatura acá de la sección de la viga, ¿no? Y lo vamos a ver, ¿no? Entonces lo están viendo acá. Ahí estoy apuntando mejor a la cámara, estoy aprendiendo a manejarme. Entonces ahí están viendo cómo esa estructura se curva. Algún profesor mío decía, las estructuras se curvan o se deforman porque son inteligentes ante la presencia de las cargas, para decir, la viga inteligentemente se deforma para no romperse. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren esta viga que
tenía tanta deformación, ahora la pongo en este otro sentido y le quiero hacer la misma fuerza. Y por más que hago mucha fuerza, no la logro curvar. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la viga de plástico, una regla plástica, de un material de poca resistencia, es un plástico, no es un acero, no es una madera, no es un hormigón, nada, es una viga de PVC, de plástico, de acrílico de la regla, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Miren, yo cambié la forma, la posición de la sección, la giré 90 grados en una palabra, y ahora le hago fuerza y no logro deformarla. Y cuando la cambio de posición, logro con un mínimo esfuerzo, logro que la sección esta, que estaba vertical, rota la sección. Entonces la respuesta a esa duda es que en este sentido, vean esta pieza a un giro que está en perpendicular a la sección, tiene un alto momento de inercia y en este sentido tiene un bajísimo momento de inercia. En una palabra, la inercia es la propiedad que tienen las secciones, las formas, a oponerse al giro si es que el sistema está en reposo o continuar su giro si el sistema está en movimiento. ¿Entienden? Porque podría ser en el caso de un volante mecánico, pensemos el volante el volante motor de un auto, tiene un alto momento de inercia. ¿Para qué? Para que una vez que está establecido el giro, ese volante motor con alta inercia mantiene el movimiento constante de rotación del motor, que recibe, vamos a decir algo así, como 4 golpes concatenados. 1, 2, 3, 4. Cuando va recibiendo, ¿cierto? Cuando va impactando en los pistones cada una de las explosiones. ¿No es así? Entonces, para mantener una cadencia de giro, se le pone ese volante que aumenta la inercia de rotación del eje motor, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, voy a ver si ahora puedo volver acá a... Profe, ¿podrías repetir lo de inercia? Entonces, la inercia es una propiedad que tienen las secciones cuando la inercia de una sección es baja, mirá la voz, esta, no sabemos cómo se calcula. La sección tiende a girar fácilmente. Y cuando la inercia es alta, vela la sección, ahora está puesta en la misma sección pero puesta de manera distinta. Yo le quiero hacer giro y no gira la sección. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a decir que la inercia es el equivalente a la masa al desplazamiento. Ustedes vieron que cuando fuerza era igual a masa por aceleración, o sea que había una directa proporción entre la fuerza aplicada y la aceleración de un cuerpo, ¿cierto? Y esa proporción era la masa. A mayor masa, vos lograbas para una aceleración dada mayor fuerza. ¿No es así? Vamos a decir, un camión tiene más masa que un automóvil, lógicamente, más fuerza, desplazándose con una variación o una aceleración determinada que sean equivalentes entre un auto y un camión. Eso no es tan normal para decir que fuera así, pero establecida la proporcionalidad, a mayor masa, mayor fuerza, ¿cierto? Entonces hay esa proporcionalidad. Y eso sirve para los desplazamientos, pero para los giros, a mayor inercia, menor giro si la pieza está en reposo. A menor inercia, mayor giro si la pieza está en reposo. Si la pieza está en movimiento, vamos a pensar así que podría estar girando, esta pieza podría estar girando, vos podrías decir, che, mira, esta pieza tiene una determinada inercia, si vos cortás la electricidad a un ventilador de techo, si las aspas de ese ventilador tienen un alto momento de inercia, va a seguir un rato girando eso.
porque tiene un alto momento de inercia ese ventilador. Y si tiene aspas cortas, más vale pequeñas, todo, van a ver que rápidamente se detiene, ¿no? Entonces esa es una propiedad que tienen las secciones que no tienen que ver con el material. Vean acá que acá hemos estado trabajando con una directamente hemos estado trabajando con una hemos estado trabajando con una regla de plástico, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el material. Entonces, cuando en la literatura se habla de momento de inercia, se trabaja con conceptos de flexión de vigas. Y se hacen deducciones que la vamos a hacer, pero cuando estemos viendo la unidad 11. Entonces, a mí no me gusta introducir esas deducciones ahora que estamos en la unidad 5. ¿Me entienden? Entonces, yo prefiero la definición axiomática del momento de inercia y dice que el momento de inercia de esta sección, vean que acá hay una sección. Antes era la sección, era una regla, ¿no? Era esta regla, la sección era un rectangulito, algo así como de 2 milímetros de ancho por 30 milímetros de alto, ¿no? O 25 milímetros de alto. En cambio ahora tenemos una sección cualquiera. Y decimos que el momento de inercia de esa sección respecto al eje de giro X arbitrario, mira, este eje X es un eje cualquiera, es igual a la integral de la distancia del diferencial de área al eje elevada al cuadrado multiplicado por el diferencial de área. Y esto se llama también momento de segundo orden. ¿Por qué? Porque el momento de primer orden, ¿a qué era igual? A diferencial de área por I, o I por diferencial de área. Momento de primer orden. Ahora, si a ese momento le volvemos a multiplicar por I, es I por diferencial de área. Y es por eso le llamamos también momento de segundo orden. Entonces, momento de inercia, momento de segundo orden serían frases equivalentes. Estoy hablando de lo mismo cuando estoy diciendo. Ahora, ustedes me preguntan, y bueno, entonces, ¿qué significa I sub X? ¿Que yo tengo que resolver esa integral? Sí. Profe, ¿estás compartiendo pantalla porque no estamos viendo nosotros? Bueno, perdonen que yo entre que les hice el primer plano para que ustedes pudieran ver. Entonces, el momento de inercia de esta sección A respecto a este eje X es igual a la integral de I sub X es igual a la integral de I cuadrado por diferencial de área. O lo que es lo mismo, el momento de segundo orden, porque el momento de primer orden habíamos dicho que es I por diferencial de área. Si lo volvés a multiplicar por I, le llamas momento de segundo orden, ¿no? Por añadidura, es decir, bueno, cada vez que multiplicas por I, el diferencial de área le estás subiendo un orden de magnitud. Entonces las palabras momento de inercia directo o momento de segundo orden son frases equivalentes. Estamos hablando de lo mismo. Vean que para definir un momento de inercia, ¿qué elementos han participado? Han participado una sección, cualquiera. En este caso, una sección plana. Ha participado un eje de rotación, en este caso es el eje X. Y así le he definido. Entonces, yo quiero encontrar esa propiedad de la sección. Tengo que resolver esta integral. Y se acabó el problema. Ustedes me preguntan, ¿y cómo se resuelve? Bueno, se acabó el problema, hace la integral y listo. Ahora, ¿querés saber respecto a este otro eje, al eje I sub I? Y bueno, y respecto a I sub I, va a ser igual a X cuadrado, o sea, la distancia X al diferencial de área al eje de rotación, multiplicado por diferencial de área. Y es otra manera de definir un momento de inercia directo. Cuando hablamos directo es porque se refiere a alguno de los ejes, o un eje X o un eje Y. Ya vamos a ver que hay otros.
Y me va a decir, profe, ¿y qué es esto del momento de inercia polar? Bueno, el momento de inercia polar es el momento de inercia respecto a un punto. Yo prefiero decir que es momento de inercia respecto a un eje perpendicular a XY. Sería el eje Z, que estaría saliendo acá de este plano, ¿no es así? XY y Z estaría saliendo de ese plano. Ahora, si yo tengo un momento de inercia, las distancias ahora van a ser R. Por lo tanto, va a ser R al cuadrado por diferencial de área. ¿Qué es lo bueno de R al cuadrado? Que por Pitágoras sabemos que R al cuadrado es X al cuadrado más Y al cuadrado, las variables. Y si vos descomponés esta integral, la distribuís, te encontrás que X cuadrado diferencial de área, si nos volvemos atrás, es igual a Y sub I. Y por otro lado, Y cuadrado diferencial de área es igual a Y sub X. Por lo tanto, el momento de inercia polar, o momento de inercia, en este caso de una sección plana respecto al eje Z perpendicular, es igual a la suma de las inercias directas. Vamos a hacer ahora, yo voy a sacar esta transparencia y lo vamos a poner en una nueva diapositiva para evitar este problema que ver algo que ya está hecho, ¿no? Algo que está hecho, por ahí cuesta interpretarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos, ¿no? Profe, Sí, ¿podría volver a la uno y a la 2 así le saco una fotito, por favor? no te preocupes, no te preocupes. Ahí está la 1, la 2, Ya está, ¿entiendes? profe, gracias. Y ahí está la otra, ¿no? Bueno, entonces ¿qué es lo que vamos a ver ahora? La pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo ahora sistema de referencia X' y Y' que pasan por el centro de gravedad o por el centroide, voy a ser adecuado, ya sabemos que es un centroide, de la sección A? O sea, C es el centroide de esta área. Y tenemos ahora ejes paralelos a estos ejes X' y Y que pasan por cualquier lado. Entonces la pregunta es, ¿somos capaces de calcular el momento de inercia de esta sección respecto a este eje X? Y usted me tiene que decir, sí, yo me animo a calcularlo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que tendría que hacer es decir, mire, yo ya aprendí, profe. Y sub X es directamente la integral de ¿quién? De esta distancia le llamemos Y. Vean que es la distancia al X. A la integral de Y cuadrado diferencial de área. O momento de segundo orden. Ahora el tema es que si yo quiero ver a qué es igual Y, me doy cuenta que Y es igual a D sub I más I'. D sub I más I'. Por lo tanto, Y sub X va a ser igual a la integral, y tengo que sustituir esto, ¿no? D sub I más I', y todo elevado al cuadrado. Diferencial de área, ¿no? Porque estoy sustituyendo. Ahora, el tema es que tengo que desarrollar este binomio al cuadrado. Y bueno, y el desarrollo de este binomio al cuadrado, si alguien lo quiere, voy a ponerlo acá. Y cuadrado va a ser igual a DI elevado al cuadrado más 2 veces DI por I' más I' al cuadrado, ¿no? Es el cuadrado de un binomio. Por lo tanto, I sub X
lo voy a ir ya directamente descomponiendo. Va a ser este de y fuera elevado al cuadrado por el diferencial de área. ¿Por qué lo hago a esto? Lo hago a esto porque no tengo problema para sacar una constante. De y es la distancia entre el eje X y el X', ¿no? Es la distancia, miren, que está ahí. Ahí. Eso es de y, ¿no? Entonces, al ser una distancia que es constante, la saco fuera de la integral. Después me queda más 2 de y, saco fuera de la integral. Y prima diferencial de área. Más la integral de y prima cuadrado diferencial de área. Y ahora veo qué es cada cosa. Bueno. Y sub x, ¿a qué va a ser igual? De y al cuadrado. La integral del diferencial de área, la integral de área va a ser igual al área. A una integral de un diferencial, ¿cierto? ¿Más quién? Ahora pregunto, ¿cuánto vale esta integral y prima por diferencial de área? Esa es la parte complicada de... ¿Cuánto vale esto? ¿Y no sería lo que calculamos hace rato, profe? Es un momento estático, ¿cierto? Porque es y prima diferencial de área, no es un momento de inercia. No, es un momento. ¿Te das Claro, cuenta? Es un era momento ahí. estático. Para que sea un momento de inercia tiene que estar elevado al cuadrado. Es un momento estático. Desde el vamos es un momento estático. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo aplicábamos Sería un momento estático? ¿Para qué aplicábamos un momento estático? En la unidad pasada que acabamos de terminar de ver. ¿No se acuerdan que habíamos dicho que la coordenada y0 por el área total era igual a la integral de y por diferencial de área? ¿No es así? Hacíamos esta igualdad que era autorizada por el señor Bariñón. ¿No es así? Sí. Y con esta igualdad, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos que I0 era igual a la integral del I por diferencial de área dividido todo en el área, ¿no? Entonces nosotros no nos hacíamos mucho problema. A mí me quedó un poquito improlijo acá. Por las dudas lo corrijo yo, ¿no? Integral de I por diferencial de área dividido en el área, ¿no? La pregunta es, miren acá la integral que estoy tratando de resolver. Se llama I' por diferencial de área. I' por diferencial de área. ¿Qué era X'? ¿Qué habíamos dicho que era? ¿Un eje cómo? ¿Qué pasaba este eje? ¿Cuál era la característica de este eje? ¿Por dónde pasaba? Del centroide. Ahora la pregunta, si este es X' es un eje centroidal, ¿cuánto va a valer I0 en esta expresión? Este es mi sistema de referencia. Empiezo a tomar todas las integrales, I' por diferencial de área, pero este eje es centroidal. ¿Cuánto va a valer la distancia al centroide? Cero, porque está. La X está Cero va a puesta. valer. Va a valer 0, o sea que este término de este lado va a valer 0. Si este vale 0, ¿cuánto va a valer esta integral? ¿Cuál, profe? Porque no la veo si la está marcando. Mira, esta, si I0 vale 0 por área, es 0 por área, tiene que ser igual, eso es 0, ¿cierto? La integral del I por diferencial de área vale 0. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es igual a 0. ¿Por qué digo que es igual a 0? Porque estoy diciendo, a partir de la base, que X' era un eje baricéntrico. ¿Cierto? ¿No? Era un eje baricéntrico. Esa era la condición que puse al inicio. Entonces esto vale 0. Bueno, como vale 0, me queda que esto es igual más la integral de
y' al cuadrado diferencial de área, esto significa que I sub x es igual a di al cuadrado por el área más el momento de inercia baricéntrico ix'. Y eso es el teorema de Varignon. El teorema de Steiner, perdón. El teorema de Steiner dice que el momento de inercia respecto a cualquier eje, vamos a pensar x, es igual al momento de inercia baricéntrico paralelo que pasa por el centroide de la sección más la distancia entre ambos ejes, esta distancia, elevada al cuadrado multiplicado por todo el área. Eso dice Varignon. Eso dice Steiner, perdón. Entonces acabo de demostrar el teorema de Steiner y ya vamos a ver cómo lo usamos, ¿no? ¿Lo podría volver a repetir la definición? Mira, acá te la hago más fácil. Puse 3 distancias acá. Acá puse, fíjate vos, para generalizar, este está generalizado, está bueno este. Primero te dije, la inercia respecto a este eje x1. A ver, voy a cambiar de color porque si no nadie se da cuenta cuando lo estoy señalando, ¿cierto? Entonces, el momento de inercia respecto a este eje x1, esto. ¿A qué es igual? Al momento de inercia baricéntrico que pasa por el centro de gravedad de la sección, o es el centroide de la sección A, más la distancia entre los ejes, y esa distancia ¿cuánto vale? Es A. A al cuadrado multiplicado por el área total. Segundo, acá la he puesto yo generalizada. El momento de inercia respecto a este eje I1, ¿a qué es igual? Al momento de inercia baricéntrico I sub I0, está acá, más la distancia entre los ejes B elevado al cuadrado multiplicado por todo el área. Estoy aplicando en todo teorema de Steiner. Y finalmente, el momento de inercia polar I O1 o I01, IO1 va a ser igual al momento de inercia I sub O baricéntrico o centroidal más la distancia entre los ejes, vean que la distancia es d elevada al cuadrado multiplicado por el área. Y esto es la generalización, vamos a decir la aplicación Steiner para los 3 ejes. Esto obviamente estamos siempre hablando de que los momentos de inercia siempre lo hemos calculado sobre una sección plana, ¿no? Ya vamos a ver que después hay otros tipos de momentos de inercia, ¿no? Pero por lo pronto estamos hablando de momentos de inercia en 2D, ¿no? Y bueno, y en el último caso que habíamos dicho que me olvidé de señalarlo, que la distancia entre los ejes era d, esa distancia era d al cuadrado. Entonces lo que vos tenés que aprender a darte cuenta para aplicar Steiner es, tenés que darte cuenta quién es A, quién es B, quién es D. Y esa es la parte más difícil de toda la unidad, les digo. Todo el mundo tiene ciertas dificultades para identificar cuál es la distancia que tenés que usar entre los dos ejes. Ese es el problema más complejo que tiene. Pero si vos vamos a decir, alguno de ustedes quería hacer captura, bueno, acá está clarito quién es A, quién es B, quién es D, y quién es D, ¿no? Si vos lo tenés clarito, no vas a tener ningún problema en los cálculos, ¿no? ¿Qué es el radio de giro? Radio de giro es una distancia muy particular, característica de el área de la sección que vos estás trabajando, ¿no? Resulta que vos tenés el momento de inercia de la pieza, esta pieza,
que tiene una sección A. Vos querés calcularla respecto de x y ¿qué decís? Que y sub x igual a y cuadrado por diferencial de área, la integral. Ahora vos, si quisieras calcular ahora, buscar una distancia que sea única. Esta distancia y es variable, ¿cierto? Porque está dentro de la integral, ¿no? Ahora, si vos quisieras encontrar una distancia única representativa de este momento de inercia, vos podrías decir, mira, si yo encuentro una distancia, esta, que sea constante para toda la sección, que equivale a que toda esta rodaja de material la pongo perpendicular y la pongo superpuesta en una línea. En una palabra, vean mi mano, yo la tengo a la sección así, la pongo así y la pongo a una distancia kx de la línea, del eje. Ahora, Claro, a la sección como que la pone horizontal. claro, la tengo así, vean mi mano, giro y la cargo en el gráfico nuevamente. Ahora, en vez de ver una sección, veo una línea. Pero sigue estando la sección, ¿no? Ahora, ¿qué digo yo? ¿Qué es el radio de giro? Es la distancia, kx en este caso, que elevada al cuadrado y multiplicada por el área nos reproduce el momento de inercia. Por lo tanto, ¿cómo se calcula kx? Kx se calcula despejando de esta expresión como la raíz cuadrada del momento de inercia y sub x dividido en el área y tenés el valor de kx. De la misma manera, así como tenés kx, tendrás ky, radio de giro respecto a y tendrás k0 respecto al eje perpendicular, en este caso sería z, ¿no? Bueno, es una otra manera de... Estos de los radios de giro se usan mucho, ya van a ver en las tablas. Van a ver tablas de piezas, de secciones, y van a ver que uno de los parámetros con los cuales se identifica la sección es su radio de giro. ¿Qué tiene de interesante el radio de giro? Que es, vean que es directamente proporcional al momento de inercia de la pieza, ¿no? Pues yo digo que el radio de giro lo elevo al cuadrado, lo multiplico por el área, no tengo que resolver esta integral. ¿Entienden? Es una distancia característica de la sección. Pero ¿cómo vemos eso? ¿Qué significa el radio de giro, profe? Mira la definición, qué fácil. Es la distancia que elevada al cuadrado y multiplicada por el área nos reproduce el momento de inercia. Se usa para diseñar columnas y estructuras y permite comparar momentos de inercia entre dos secciones distintas. ¿Por qué? Porque vos tenés la inercia de una sección. Vamos a pensar que voy a hacer algún dibujito acá. Vamos a pensar. Resulta que vos tenés, mira, esta sección. Y vos querés calcular el momento de inercia de esa pieza, ¿cierto? Y lo calculás, de hecho. Y acá tenés el eje de giro, ¿no? Y la calculás. Y lo querés comparar, ¿me entiendes? Lo querés comparar con otra sección que vamos a decir tenga la misma área, pero distinto momento de inercia. La pregunta, ¿cuál es la sección más efectiva? Ya vamos a decir que esta es la sección 1 y esta es la sección 2. Esto va a ser kx1 y esto va a ser kx2. La pregunta, ¿quién va a ser mayor? ¿kx1 o kx2? Mira, el área esta es idéntica al área esta. Esta área tiene 4 por 4 centímetros y esta tiene 2 por 8. 8 de alto por 2 de ancho. Las dos tienen 16 centímetros cuadrados, ¿cierto? La pregunta, ¿cómo van a ser los radios de giro? Y va a depender del momento de inercia. Claro. Entonces, en este caso, el radio de giro de la sección 2 de esta es más alto que el radio de giro de la sección 1. Obviamente hay que hacerlo el cálculo. Yo te estoy... Ya medio te tendrías que irte dando cuenta de que este tema de la inercia, de qué depende. Mira vos,
tenés que hacer el producto siempre de la distancia elevada al cuadrado por el diferencial del área. Primero, del momento que le elevas al cuadrado, los momentos de inercia directos siempre son positivos. Eso es la parte buena, ¿no? No hay momento de inercia negativo. Ya vamos a ver que hay en algunos casos ausencia de inercia y eso se computa negativamente. Pero no, las inercias siempre son una propiedad positiva de la pieza, de la sección, ¿no? Ahora, si depende de la distancia elevada al cuadrado respecto del eje que vos estás tomando, vos te das cuenta que aquellas que distribuyen el área más alejada de los ejes tienen más momento de inercia que esta. O sea, claramente esta sección 2 tiene más inercia que la 1. Si yo voy a una tabla y leo el radio de gira, no el momento de inercia de esta sección, va a ser un número más grande que esta, para esa sección, ¿no? Y eso está ahí, es muy interesante en los cálculos cuando se hacen, porque yo estoy hablando de tabla, estoy usando rectángulos, pero piensen que podría ser una bigla doble T, un perfil C, ¿me entiendes? Ya los momentos de inercia ya no van a ser, ¿me entiendes? Ya no van a ser tan dados como en el caso del rectángulo. Ya van a que el cálculo del rectángulo es muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se calcula el momento de inercia? Y bueno, tanto como en los centros de gravedad, se acuerda que podíamos hacer fajas horizontales o fajas verticales. Vamos a hacer de los dos casos. Yo voy a tomar, como hago siempre, voy a tomar el ejemplo y lo voy a poner en una nueva diapositiva para no hacerme problema, ¿no? Para no hacerme problema, no quiero tener... Entonces, cálculo del momento de inercia. Cálculo del momento MI para un rectángulo. Entonces vamos a hacer ese cálculo, ¿no? El momento de inercia para este rectángulo. Entonces, el punto acá, para hacer el cálculo yo tendría que rápidamente, voy a ponerle a la sección, voy a avivarme para decir así, la voy a poner la sección a un costadito y entre comillas tengo que definir yo este valor, tengo que definir resolver la integral, ¿no? Me dice que si yo quiero calcular E sub x de esta sección B, E sub xb va a ser igual a la integral de I cuadrado diferencial de área. Para lo cual tengo que definir un diferencial de área. Acá ya lo tengo listo, el diferencial de área, vean que lo tengo preparadito, listo, ya definido, ¿no? Ahora, ¿a qué distancia está del eje? Ahí está la distancia. Esa es la distancia I, la de la integral, ¿no? Porque es I al cuadrado por diferencial de área. ¿Cuánto vale el diferencial de área ahí? ¿Alguien se da cuenta cuánto vale? La pieza esta tiene ancho B y alto H. Es una pieza rectángulo genérico, ¿no? ¿Cuánto va a valer el diferencial de área? Pregunto. Ancho B por alto. Diferencial de I. Listo. Entonces tengo que resolver esa integral. Bueno, listo. I sub xb va a ser igual. B sale afuera porque es una constante. Integral de I cuadrado diferencial de I. ¿Entre quiénes va? Como la variable es I, la variable, si yo estoy tomando este sistema de referencia, ¿entienden? Tengo que ver el sistema de referencia que estoy tomando, va a ser entre 0 y H. Límite inferior 0 para la variable I. Este es el sistema de referencia. Y X. ¿No? Profe, disculpe. Sí. ¿Qué podría empezar de nuevo? ¿Lo está haciendo con ejes paralelos?
No, lo estoy resolviendo bien por tu, muy bien por tu pregunta, te felicito. La puedo resolver por eje paralelo. Pero ahora vamos a resolver, lo vamos a resolver crudo nomás, sin hacer artilugios. Quiero hacer la integral nada más. ¿Y dónde están los ejes? Porque me confundo con los ejes y' y x'. Olvídate de esos ejes, acá están X, Eso. Y. Ah, listo. Ahora sí. Ah, el eje Y pasa por el centro. Por el centro Ay, sí, de. sí. No me afecta tanto porque estoy calculando respecto a IXB. IX le podría llamar, ¿no? XB era es respecto al borde de la sección, ¿no? Podría calcularlo, disculpen, has hecho bien en decirme. Podría calcularlo respecto al eje Y acá. Para que sea representativo todo, ¿no? Ahí estaría el eje Y, ¿no? De todas maneras, yo estoy calculando respecto al eje X, ¿no? Ahora la pregunta, Y sub XB, porque así estaba en la figurita, por eso usé este valor, ¿no? B, y esta integral, ¿cuánto vale? Esta integral vale Y al cubo dividido en 3 entre 0 y H. Y sub XB B H cubo sobre 3. Y acabo de resolver mi primer momento de inercia calculando por medio de integrales, ¿no? Ahora, alguno de ustedes me podría decir, mire, profe, está todo bárbaro, a mí me gustaría saber cuánto vale I sub I B. Este era XB y sub IB. ¿Alguien se anima a decirme cuánto vale? Sin hacer el cálculo. Si esta era BH cubo sobre 3, base paralela al eje X, por altura al cubo dividido en 3, cuando calcule del otro lado, el otro eje, ¿cómo sería? ¿Quién sería la base para ese rectángulo? Estoy en este eje. H. H. Por B al cubo dividido en 3. Sobre 3. Puedo hacerlo a la integral, ¿eh? Y para eso, para hacerle esa integral, bueno, yo tengo que usar ahora una fajita así. Otra fajita diferencial, ¿no? Bueno, me pongo y hago si quiero. Pero no me hace tanta falta, ¿no? No era tanto problema, ¿no? Bueno, ya tengo resuelto mi primer caso de momento de inercia. Voy a hacer ahora la comprobación, lo que han estado pidiendo algunos, la comprobación de Steiner, ¿no? Para lo cual vamos a borrar lo que ya estaba ahí hecho de otra clase. Vamos a borrarla para que testeemos si realmente tenía razón Steiner y todo. Alguno ya se estará dando cuenta que sí dio bien, ¿no? No hay sorpresa. Ninguna sorpresa. Resulta que yo ahora quiero calcular primero el momento de inercia, porque para aplicar Steiner, ¿qué me dice Steiner? Steiner me dice, poner acá, que el momento de inercia I sub X de un eje cualquiera es igual al momento de inercia baricéntrico I sub X0. X0 pasa por 0, Por el centro. más la distancia entre los ejes al cuadrado multiplicado por el área. Vean que yo prefiero usar la letra D directamente. Después veamos quién es D. Si es de I, de X, si es D nomás. Es una distancia entre ejes. Entonces el problema nuestro, el primer problema es que no sabemos cuánto vale IX0. Bueno, si yo tengo que calcular IX0,
voy a hacer alguna antes de hacer el cálculo, me voy a hacer cálculo de y sub x 0, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de y sub x 0 y vamos a zanjar el problema que tenemos de la del momento de inercia baricéntrico, ¿no? Porque ese no lo conozco todavía. Yo hice un cálculo de un eje cualquiera. Entonces ahora yo voy a resolver la integral antes de ponerme a verificar Steiner para calcular esta inercia. El diferencial de área es este valor. El ancho de la pieza es esta. Y obviamente el alto ya hemos dicho que vale h. Acá está claro que es h sobre 2 y h sobre 2. Está a la mitad del centro de gravedad. H es el total de la pieza. Ese, profe, se llama momento de inercia baricéntrico. Claro. ¿Por qué? Porque los ejes pasan por el centro de gravedad Por de el la pieza. centro de gravedad. Ix' o Ix0, como ustedes prefieran, ¿no? Acá si yo pongo X0, tengo que poner acá también X0. ¿A qué es igual? A la integral de I al cuadrado por diferencial de área. Esto es genérico. Ahí está I. Diferencial de área, ya sabemos que es igual a B por diferencial de I. Diferencial de I es el alto, B es el ancho de la fajita elemental. Fácil. Entonces yo tengo que reemplazar acá Ix0, tengo que reemplazar B por la integral de I cuadrado, diferencial de I. Vean que no cambió nada. Ahora los límites de integración, como estamos hablando de acá, van a ir desde menos h sobre 2 hasta más h sobre 2. Porque ahora son distintos los límites. Desde menos h sobre 2 hasta h sobre 2 positivo, ¿no? H sobre 2 positivo. Ahora yo tengo que resolver esa integral y no es tanto problema. Y x0 es el mismo valor. La integral ya la sé hacer. Y cubo sobre 3. Nada más que acá el límite va de menos h sobre 2 a h sobre 2. Y x0 pongo b. Y ahora voy a hacer esta resta, ¿no? Me queda h al cubo dividido en 2 al cubo. 2 al cubo es 8. 8 por 3 es 24, ¿cierto? Menos h al cubo, o sea que es más. Menos me queda más. H al cubo. Y de nuevo, 2 al cubo es 8 por 3 es 24. Entonces me queda menos... Perdón, h al cubo sobre 24 más h al cubo sobre 24. Por lo tanto, y x0, vamos a llegar a la fórmula más famosa. Si tengo h cubo sobre 24 más h cubo sobre 24 es igual a 2b h cubo sobre 24. Y esto es igual a b h cubo sobre 12. Quizás una de las fórmulas más famosas de la ingeniería. Prácticamente no hay nadie que se haya egrese de la carrera y no le recuerde esta fórmula. Se la ve muchísimo en la fórmula. Sobre todo aquellos que les guste la mecánica, ¿no? BH cubo sobre 12. Esa es la fórmula del momento de inercia de un rectángulo. Vamos a decir, profe, usted me da una tabla. No, mire, para el rectángulo no. Acuérdese BH cubo sobre 12. Es la única que se tiene que acordar. Después de las otras, bueno, habrá que calcularlas o sacarlas de una tabla. Ahora, si yo quiero hacer la comprobación, ¿qué tendría que empezar a pensar? Que yo tengo que aplicar Steiner. Y si aplico Steiner, ¿qué digo? Que I sub x es igual a BH cubo sobre 12 más la distancia entre ejes. Miren, acá está, entre x y x0,
Hay una distancia de h sobre 2 elevado al cuadrado multiplicado por el área, que es b por h. Y sub x igual bh cubo sobre 12 más bh cuadrado por h, bh cubo, sobre 2 al cuadrado, 4. Y sub x, y bueno, ya esto ya es una parte que ustedes ya saben más que yo. Yo no soy muy bueno en estas cosas. 1 sobre 12 más 1 sobre 20, 1 sobre 4. Y esto se puede expresar como y sub x igual bh cubo, y nos queda factor común acá 12, 1 más 12 en 4, 3 y sub x igual bh cubo, y acá 3 más 1, 4, me queda por 4 dividido en 12. Simplifico y acá ¿qué me queda? Me queda un 3, o sea que me queda bh cubo sobre 3. Entonces la primera pregunta, ¿cuánto calculamos el momento de inercia recién? Calculamos bh cubo sobre 3, bh cubo sobre 3. ¿No es así? Para el borde del rectángulo. Ah, bueno, entonces en definitiva, como dijo acá su compañero, Steiner sirve. Steiner sirve porque te permite calcular, vos acordándote cuánto vale el momento de inercia baricéntrico de un rectángulo, podés calcular cualquier momento de inercia de un eje paralelo a uno centroidal, ¿no? La ventaja de los centroidales es que los centroidales tienen siempre, hay tablas, hay libros que tienen tablas de las figuras más conocidas, vamos a decir, el rectángulo, el triángulo, no sé, de cualquiera de las propiedades, ¿no? Entonces no hay tanto problema para ponerte a calcular de uno o de otro, ¿no? Ahora, si vos querés calcular para cualquier tipo de sección que no venga tabulada, y bueno, vas a tener que tener la expresión matemática, ¿no? En este caso, es la expresión de una función a una potencia fraccionaria, porque es igual a la raíz cuadrada de 400x, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de 400 por la raíz cuadrada de x, o x a la u media, ¿no? Entonces es una función potencial, para decir, en fracción, ¿no? Y bueno, si vos tenés la función, no te va a resultar nada difícil, o lo calculas con faja vertical o lo calculas con faja horizontal. Elegí vos el que vos quieras, ¿no? Y no va a tener problema. Y obviamente, si querés calcularlo, podés eventualmente resolver la integral para y sub x y después calcular la del centroide o no, como vos quieras, ¿no? Pero básicamente la resolves a la integral. En todos los casos, voy a pensar que este es el momento de inercia que vos querés calcular, y va a ser y sub x a la integral de y cuadrado diferencial de área. Este es el diferencial de área que tengo que plantear, ¿no? Guarda. ¿No sería de la otra figura, profe? ¿Cómo? No, mirá vos lo que estoy haciendo. El momento. Ah, lo puedo usar respecto de esta. Sí, es verdad. El problema que con esta lo tendría que... Acá esta se lo puede trabajar con... En vez de momento de inercia de toda la sección, se puede trabajar del momento de inercia del diferencial de área. Y también se puede calcular, ¿eh? No creas que no se puede usar esta faja, ¿no? Sería el caso de esta faja, ¿no? Esa.
Esa sería la, como bien dijo. ¿Por qué? Porque ahí tenés la distancia del diferencial elevado al cuadrado por el diferencial de área. Obviamente el diferencial de área lo tenés que calcular. Miren acá que es ya una expresión matemática. Bueno, te tenés que poner y hacer matemáticas. Acá no hay mayores problemas. Mira vos, el i cuadrado está fácil porque te lo dan ya, 400x. Pero acá tenés el ancho es 100 menos x multiplicado por el diferencial de y. Por lo tanto, tenés que en todos los casos despejar x en función de y, ¿no? Para resolverlo a esto, porque lo tenés en variable diferencial de y, ¿no? Con paciencia, con tranquilidad, te pones y resuelves las integrales. No es para genio. ¿Qué es lo que les decía de acá para aquel que se quedó con la idea de que este lo puedo resolver? Miren, ese se puede resolver calculando lo que se llama el diferencial de I sub X. ¿Qué es el diferencial de un momento de inercia? Es el diferencial del momento de inercia de esta faja. ¿Y a qué sería igual? Y bueno, ese diferencial es el momento de inercia de la faja elemental, vamos a decir, el momento de inercia diferencial de x por y al cuadrado más el área diferencial de área multiplicada por ¿quién? Por la distancia al cuadrado y sobre 2 todo al cuadrado. Claro, me dice, profe, la verdad me mató. Bueno, tenés que resolver todo esto, ¿no? Tenés que resolver todo esto, integrás este diferencial y te va a quedar lo mismo el cálculo. ¿Por qué? Porque yo acabo de aplicar Steiner a esta piecita. Fíjate vos. Y eso no es mayor problema, ¿no? Acá hay una parte que tengo que diferencial de área por la distancia al cuadrado. Lo que no apliqué bien acá, perdón, es el momento de inercia básico. Aquí es igual del rectángulo, el momento de inercia básico. BH cubo dividido en 12. Entonces es igual a dx por y al cubo. ¿Por qué? ¿Puede explicar de nuevo ahí por qué es el diferencial del momento de inercia? Porque yo le estoy calculando en realidad el momento de inercia de la fajita. Nada más. Respecto a este eje. Alguien me puede decir, profe, ese era BH cubo sobre 3. Sí, lo podés calcular. Diferencial de I sub X igual a la integral. Perdón, no es una integral todavía. Todavía no llegamos a integral, ¿no? Y igual, yo me estoy adelantando porque les estoy mostrando recursos que van a usar después. ¿A qué es igual el momento de inercia de esta fajita? Base por altura al cubo dividido en 3. Diferencial de X por Y al cubo dividido en 3. Y me va a decir, y bueno, ¿y cómo se hace? Y bueno, integra ambos miembros. ¿Cuál es el problema? Vos integras acá, de los dos lados, y acá ¿qué te va a quedar? Y sub X. Y del otro lado, ¿qué tenés que hacer? Y bueno, queda un tercio acá afuera de la integral de y cubo, diferencial de x. Obviamente que hay que encontrar aquí cuánto vale x, cuánto vale y. Y bueno, alguien me va a decir, miren, y vale raíz cuadrada de 400 por x a la 1/2. Fácil. Entonces, bueno, a esta expresión hay que elevarla al cubo. Bueno, ahí va a empezar a salir cosas elevadas al cubo, ¿no? Y este y a la x a la 1/2 lo tenés que elevar al cubo. ¿Cierto? Lo elevas al cubo y listo, no hay problema. Todos ya saben, ¿cierto? Elevar al cubo el exponente del exponente, ¿no? Bueno, no te haces problema, ¿no? Entonces vos resolves esa integral
y ya lo tenés también resuelto. Fíjense que fue muy inteligente este. He tomado uno vertical, pero guarda, yo asumí que yo ya conocía el momento, la expresión del momento de inercia de un rectángulo respecto a su base. ¿Por qué? Porque yo la acabo de calcular. Pero también la podría haber resuelto así. Esto es un poquito más complicada. Aplicarle Steiner a esta fajita. Son dos maneras, ¿eh? Si me preguntan cuál me inclino yo, y mira, yo me inclino por esta. Esta es la más fácil de todas. Esa. Y esta, y bueno, sale el mismo resultado, pero bueno, hay que ponerle un poquito más de empeño para decir así, ¿no? Bueno, preguntas. Hasta ahora. Quedan duros, ¿no? Con esto de las integrales. No hay que hacerse lío con las integrales, les digo, ¿eh? Hay que manejarse tranquilo, todo fácil, todo bien. No hay que hacerse mayores problemas, ¿no? ¿Alguna cosa que me quieran preguntar? Bueno, antes de seguir adelante, vamos a hacer un pequeño break porque yo por lo menos estoy bastante agotado, ¿no? A ver si puedo encontrar dónde está ahí está. Entonces dejo de compartir y de